tocar el tema de contratación laboral. Tenemos, como les decía anteriormente, la presencia de una empresa de asesores por nuestro ponente, el doctor Juan Carlos Benavente Teixeira, quien es abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima, es jefe del área procesal y laboral de Torres y Torres Lara, abogado, miembro del directorio de la Revista Peruana de Derecho de la empresa árbitro de Consucode, asesor de Teleley, el primer banco de datos legal de Perú y asesor de asesoramiento SRL. Estamos con Asesor Andina iniciando un proceso de colaboración y participación. Esta es la primera visita que tenemos por parte de ellos, así es que creo que es un privilegio por parte de ustedes recibir toda la información que refiere al tema. Esperemos saber aprovechar estas experiencias para poder aplicarlos en el desarrollo de nuestras empresas. Así como ustedes, doctor Teixeira, un gusto, buenas noches. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor, doctor Juan Carlos Benavente. Algo. Buenas noches con todos. En primer lugar, muchas gracias a la Municipalidad por la invitación. Efectivamente, vamos a desarrollar hoy día un tema muy importante, que es el tema de la contratación laboral. Me imagino que han venido esta noche algunas personas que representan alguna empresa, que son titulares de personas jurídicas o tienen negocios unipersonales. Y este tema es de vital importancia, muchas veces no se toma muy en serio, pero es realmente fundamental, porque a través de la elección de una buena contratación, a través de la decisión que se tome desde el inicio de la relación laboral, se van a poder eventualmente obtener resultados o resolver problemas futuros que van a poder ayudar a la empresa a tomar decisiones, sobre todo lo que tiene que ver evidentemente en el ámbito de la relación jurídica con los trabajadores. No obstante que la mecánica de la exposición es dejar las preguntas para el final, yo siempre prefiero que las personas intervengan cuando tienen la duda y así hacemos más dinámica la charla, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier persona que tenga alguna duda, encantado de la vida, lo resolvemos en el momento y así podemos también generar un poco el debate y la participación de todos, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo primero que vamos a ver, no pasamos ahí todavía, lo primero que vamos a ver es qué cosa es el contrato de trabajo. Muy importante porque nos olvidamos muchas veces de qué cosa es exactamente el contrato de trabajo y nos vamos por otras modalidades de contratación que no son exactamente las más importantes y las más seguras. El contrato de trabajo, en primer lugar, implica la existencia de un trabajador, ¿de acuerdo? Evidentemente, y la existencia de un empleador, a través del cual, con el pacto de una remuneración, se entrega la fuerza laboral. ¿Ok? Entonces, un contrato de trabajo no es otra cosa que un acuerdo de voluntades mediante la cual el trabajador va a prestar su fuerza laboral y el empleador a retribuir esa fuerza laboral. Parecería que cualquier tipo de contrato a través del cual se brindan servicios puede calificar como contrato de trabajo, pero no es así porque existen tres características de la subordinación propia del contrato de trabajo que nos va a poder permitir darnos cuenta cuándo nos encontramos en una relación laboral dependiente y cuándo no. Y son las características siguientes: la subordinación técnica, la jurídica y la económica. A través de la subordinación técnica, el empleador tiene la capacidad de brindar las instrucciones correspondientes para que el trabajador pueda desarrollar la labor de una determinada manera. ¿De acuerdo? O sea, no es que el trabajador desarrolla su labor a su leal saber y entender, como podría ser, por ejemplo, en un contrato de locación de servicios. Ustedes contratan un gasfitero para que les arregle la cañería de la empresa y ustedes no le van a decir a ese gasfitero cómo hacer su trabajo, porque ese gasfitero es un trabajador independiente, un trabajador eventual, hace su labor muy puntual y no lo ven más. En cuanto a la subordinación jurídica, el trabajador tiene la obligación de someterse a los reglamentos, a las instrucciones de cómo comportarse en el centro de trabajo y eventualmente también a las sanciones o al ejercicio del poder punitivo del empleador. Llega tarde, falta el respeto, no hace su trabajo, como podemos ponernos en una serie de supuestos de inconductas laborales
que le permiten al empleador aplicar sanciones de amonestación, de llamadas de atención, de suspensión, incluso de despido. Es a través de la subordinación jurídica que se puede apreciar que en la balanza el empleador está por encima jerárquicamente del trabajador. Eso implica dependencia jurídica. Y finalmente, la dependencia económica. Vale decir, el trabajador desarrolla una labor, pero la desarrolla porque va a percibir una remuneración. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a manera de conclusión, en relación a lo que es el contrato de trabajo, implica la existencia de un acuerdo de voluntades a través del cual se van a brindar servicios y el pago de una remuneración. Entonces, en consecuencia, queda muy claro que no hay la posibilidad de que un contrato de trabajo nazca de la imposición de una de las partes hacia la otra. Es decir, el empleador no puede obligar al trabajador a que trabaje para sí, ni el trabajador puede obligar al empleador a permitirle o a que lo contrate definitivamente. Necesariamente tiene que haber un acuerdo de voluntades. Siguiente, por favor. La formalidad del contrato de trabajo, muy importante. Siempre se dice o se escucha que las personas dicen no existe contrato, no hay contrato escrito. El contrato de trabajo es un contrato de naturaleza consensual. Vale decir, como lo ilustran las manos en señal de acuerdo, basta que el empleador se ponga de acuerdo con el trabajador en el tipo de servicio que se va a brindar y en la remuneración que se va a pagar para que ya exista un contrato de trabajo. Si es que esa relación laboral es una relación laboral dependiente, acuérdense que hemos visto en la primera diapositiva las 3 características de la subordinación, si esas 3 características existen, y evidentemente el trabajador cumple un horario de trabajo, el trabajador está sometido al poder punitivo del empleador, entonces se produce la existencia de un contrato de trabajo. La naturaleza es una naturaleza consensual. Para que podamos traer el ejemplo un poco a la realidad más coloquial. Si ustedes van a un kiosco a comprar un periódico, de repente El Comercio, de repente El Trome, qué sé yo, cualquier periódico, ustedes se presentan con su dinero al periodiquero, le pagan dinero y reciben el Trome o el Comercio, ¿correcto? ¿Alguien firma un contrato de trabajo un contrato de compraventa del periódico? ¿Alguna persona? ¿No? Sería tremendamente burocrático, ¿correcto? Pero sin embargo existe un contrato, porque le estoy entregando un dinero y me están entregando un producto o un bien, que es en este caso el periódico. Estoy celebrando, sin darme cuenta, un contrato de compraventa. O de repente me tomo un emoliente a las 6 de la mañana, estoy celebrando un contrato de compraventa. Es igual en el contrato de trabajo. En principio, el contrato de trabajo es un contrato de naturaleza consensual en que basta que las partes se pongan de acuerdo. Entonces, siguiente. El contrato de trabajo por escrito no es obligatorio. No es obligatorio en principio, lo señalé hace un instante, porque sí van a haber algunos supuestos en los cuales el contrato de trabajo deba necesariamente celebrarse por escrito o en todo caso sea recomendable hacerlo por escrito. ¿En qué casos es obligatorio celebrar el contrato de trabajo por escrito? ¿Tenemos alguna idea? ¿Alguien que se le ocurra o que sepa? ¿Perdón? Y ya, para las empresas, ¿perdón? Cumple 8 horas de trabajo. Ya, o sea, a plazo fijo. Cumple 8 horas. ¿Perdón? Cumple 8 horas de trabajo. Ya, ok. Les adelanto o les termino una conclusión. La ley establece que en toda prestación dependiente de trabajo o de servicios remunerada, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado y no se necesita un documento escrito. ¿De acuerdo? Acuérdense de las manos que hemos visto en la diapositiva anterior, basta el consenso de las partes. Por lo tanto, en principio, reitero, no se necesita un contrato escrito ni respecto de las empresas ni respecto de quienes van a trabajar 8 horas. Basta el acuerdo de voluntades y la incorporación del trabajador en la planilla para que exista un contrato de trabajo. Pero ¿en qué oportunidades es necesario celebrarlo por escrito? Por ejemplo, en el contrato de trabajo a plazo fijo. Los contratos de trabajo a plazo fijo, por mandato de la ley, necesariamente tienen que ser por escrito. Los contratos de trabajo a tiempo parcial necesariamente tienen que ser celebrados por escrito. Si no se celebran por escrito, se desnaturalizan.
Y la consecuencia es que se entiende la existencia de un contrato a plazo indeterminado, lo cual evidentemente es muy peligroso. Entonces, el empresario, el titular de una empresa unipersonal debe tener muy claro en qué casos es necesario el contrato de trabajo por escrito y en qué casos no. Para resumir nuevamente, si el trabajador va a ser un trabajador a plazo indeterminado y no quiero establecer cláusulas diferentes de las que establece la legislación en la relación laboral, entonces con su simple ingreso en la planilla será suficiente. Pero en los casos en que la ley sí me exige tener un contrato escrito, en blanco y negro, contrato a tiempo parcial, contrato a plazo fijo, debo celebrar el contrato necesariamente en papel y en blanco y negro. Existen otros supuestos, sí, claro que sí. Por ejemplo, la celebración de contratos con personal extranjero. Los contratos con personal extranjero deben necesariamente pasar por un trámite de autorización ante el Ministerio de Trabajo. Se celebran por escrito y se presentan y se registran ante el Ministerio de Trabajo. Los contratos de remuneración integral. Existen contratos que se celebran cuando la remuneración va a ser mayor de 2, o por lo menos de 2 UITs, y en ese tipo de contratos se puede pactar que los pagos mensuales ya tienen incorporado la CTS, la gratificación, y los demás beneficios sociales, salvo las utilidades. Ese tipo de contratos también tienen que ser necesariamente celebrados por escrito, pero no son muy comunes, o sea que simplemente se los comento de manera referencial. Sin embargo, y esta parte sí es importante, existen muchos supuestos en los cuales, no obstante no se tenga la obligación de celebrar el contrato por escrito, es recomendable hacerlo. Supongamos, el empleador desea ampliar el periodo de prueba del trabajador. Vamos a ver en la siguiente diapositiva algo sobre el periodo de prueba y la posibilidad que tiene el empleador de ampliar el periodo de prueba. ¿De acuerdo? Si el empleador toma la decisión, cuando la ley lo permite, de ampliar el periodo de prueba, la única forma de demostrar que el periodo de prueba está ampliado, ¿cómo? Con un documento. ¿De acuerdo? No bastará que el contrato o que la relación laboral exista y que el empleador invoque la ampliación del periodo de prueba porque no va a tener cómo demostrarlo. Entonces, en esos supuestos es recomendable que exista un contrato por escrito. O de repente se contrata a un gerente que tiene, mucha capacidad, que no quiere, el empleador no quiere perder la oportunidad de tenerlo y negocia con él, no la ampliación del periodo de prueba, pero de repente una indemnización, eso es raro, pero de todas maneras se produce, una indemnización mayor. Y esa indemnización mayor, ante un eventual despido, no hay otra forma de poder acreditarla que celebrando el contrato por escrito. Entonces, cuando un empleador quiere que las cosas estén demostrables o sean demostrables mañana más tarde en un proceso judicial o ante una eventual visita del Ministerio de Trabajo en una inspección, es mejor que el contrato sea por escrito. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Correcto. Y asumir el derecho de la otra persona que tiene que ser. En este caso, ¿cuál sería la alternativa de solución? A ver, sí, esos temas son muy importantes y lo vamos a ver a continuación, porque ha mencionado usted, por ejemplo, algo importante que lo vamos a ver, y es que los empresarios celebran los contratos por 2 meses nada más, ¿correcto?, para no meter a sus trabajadores en planilla. Ahí tenemos, por ejemplo, una buena pregunta, pero a su vez la demostración de que los empresarios muchas veces no conocen exactamente lo que la ley dice. ¿Por qué? Porque el trabajador debe estar incorporado en la planilla desde el primer día de trabajo, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Bueno, periodo de prueba. Me imagino que saben que el periodo de prueba es simplemente el rango de tiempo que existe en la relación laboral durante el cual el empleador puede decidir, porque está conociendo recién la capacidad de su trabajador, dejar sin efecto el contrato de trabajo. En cualquier momento, durante el periodo de prueba, el empleador, sin ninguna causa, de repente, por exagerar, porque no me gusta tu peinado, despido al trabajador y no tengo como empleador la obligación de pagar indemnización alguna. ¿De acuerdo? Por ley, el periodo de prueba, y esa es la regla general, es de 3 meses. ¿Ok? Superado el periodo de prueba, ¿qué sucede? El empleador no puede despedir al trabajador sino ante la existencia de causa justa de despido.
Si lo despide, superado el periodo de prueba, lo que va a suceder es que va a tener que pagar la indemnización por despido arbitrario o eventualmente encontrarse